22 de diciembre de 1978. A lo largo de la cordillera de los Andes, miles de soldados chilenos y argentinos aguardan la orden para abrir el fuego. Mientras en Buenos Aires y Santiago los esfuerzos diplomáticos ceden a las presiones militares, las flotas de mar navegan hacia la zona de conflicto. A esta altura solo un milagro podría detener la guerra. Faltan pocas horas para el comienzo del Operativo Soberanía. ¿Recibieron alguna inquietud durante la reunión de medios militares? No, usted sabe muy bien de que el gabinete está formado por hombres que, en este caso, es el ministro de Defensa el que en el día de mañana informará a la señora Presidenta. ¿Cómo está el ánimo de la señora Presidenta? Maravilloso, extraordinario. De eso tenga la plena seguridad, no lo exagero. La madrugada del 24 de marzo de 1976, una junta militar compuesta por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas derrocó a la presidenta Isabel Perón y tomó el poder del Estado argentino. El autodenominado proceso de reorganización nacional suspendió la actividad de los partidos políticos y el derecho de huelga en todo el territorio nacional. Estableció la pena de muerte para delitos de orden público, disolvió el Congreso de la Nación y removió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Aunque las Fuerzas Armadas habían acordado previamente que el presidente sería elegido entre oficiales superiores retirados, el encargado de ocupar la presidencia fue un militar vinculado con la élite terrateniente, que desde 1930 había instaurado los golpes de Estado en favor de sus propios intereses. El jefe del ejército y miembro de la Junta, teniente general en actividad Jorge Rafael Videla. Él tuvo dos hermanos mellizos muertos con anterioridad a su nacimiento. Se llamaban Jorge y Rafael. Así que el nombre de Videla es el nombre de dos muertos. Videla era una especie de niño preferido en las Fuerzas Armadas. No hizo nada en su carrera, excepto ascender y estar bien colocado para hacer eso. Está atravesado por un aura, digamos, de familia, de tradición, de cristianismo, sobre todo una actitud muy fuerte con respecto a la religiosidad. Más imbuido como de un designio mesiánico, que él debe ser el cruzado que garantice salvar a la Argentina del comunismo y de los males del siglo XX en su conjunto, digamos. Siguiendo como modelo los decretos nazis de Noche y Niebla, los militares argentinos practicaron la desaparición forzada de personas de modo sistemático, masivo y clandestino. La misma noche del golpe, el ejército desató una operación piloto, ocupando fábricas y sedes sindicales de todo el país. Miles de trabajadores fueron secuestrados y trasladados a los centros clandestinos de detención. Nosotros creíamos que el advenimiento del golpe militar iba a provocar una generalización de la resistencia, cuando en realidad lo que provocó fue un retraimiento en la lucha popular, producto de la gran presión represiva que existía. Las Fuerzas Armadas, cuando toman el poder, tienen un plan maestro de operaciones, que es el que, digamos así, contemplaba la eliminación y la desaparición lisa y llana de miles de argentinos. Lo hacen con la excusa de que es una guerra contra la subversión, contra la guerrilla, pero básicamente se trata de destruir lo que quedaba del estado de bienestar, del welfare state, creado por el primer peronismo en los años 40. Este era el contexto de los años 70 en el cual se produce el golpe en la Argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. El 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz, flamante ministro de Economía y representante de la oligarquía argentina asociada a la banca internacional, anunció públicamente el plan económico de la dictadura: apertura irrestricta al comercio exterior, concentración de la riqueza, reducción del crédito a pequeñas y medianas empresas y endeudamiento externo. El programa económico necesitaba de un Estado totalitario dispuesto a quebrar la resistencia obrera. Él habla de eficiencia, equidad, toda una cantidad de cosas que no se van a cumplir. Y hubo
De parte de Videla y de ese sector del ejército, un apoyo realmente muy férreo a la política de Martínez Dios de entrada. El régimen militar se basa en un pacto central, que es el pacto de Videla y Martínez Dios. Pero además, políticamente, había que hacerlo con una matanza. Aquí no es que los militares se enloquecieron y comenzaron a matar gente porque sí. Esto fue un plan perfectamente estructurado, con muchísimos años, de imponer esas políticas y de saquear el país. El 21 de mayo de 1976, el secretario general del Ejército y principal aliado de Videla, general Roberto Eduardo Viola, firmó la directiva secreta 405/76, que dividía el país en zonas y repartía entre las Fuerzas Armadas el comando operativo de cada una de ellas. Era un plan de inteligencia que en lo territorial hubo un absoluto acuerdo, además de los acuerdos que hubo para reprimir a distintos grupos políticos. A la Armada le quedó montoneros, al Ejército fundamentalmente el ERP y el sindicalismo. También se reparte con otros grupos externos a las propias Fuerzas Armadas, como por ejemplo el Opus Dei. El Opus Dei toma el Ministerio de Justicia. Esta división existía incluso en lugares insólitos como los canales de televisión. El canal 11 era de la Aeronáutica, el canal 9 era del Ejército, el canal 7 era del Tripartito y el canal 13 era de la Marina. Entonces se repartían todas y tal provincia. Por ejemplo, una vez pusieron un marino en Salta que no tenía ni río ni mar. En la etapa previa al golpe de Estado, la discusión interna entre las Fuerzas Armadas había girado en torno al reparto del gobierno. Para evitar la excesiva concentración de poder en una determinada fuerza y exponer una imagen monolítica frente a la sociedad, las actas institucionales del proceso disponían idéntica participación de las armas en el manejo del Estado. Las tres fuerzas tenían diferente poder político. El ejército, como había suplantado muchas veces a gobiernos civiles en sucesivas dictaduras, era un poco una especie de partido armado. Podríamos decir que la segunda venía la Marina y el tercer poder, la más joven de las fuerzas, que era la Aeronáutica o la Fuerza Aérea. Lo que generó una anarquía y una disputa de espacios muy fuerte. Fue uno de los gobiernos argentinos con más internismo descarnado. La Fuerza Aérea tuvo un rol bastante de segunda línea, pero participó con información, con represión, y evidentemente eso venía directamente de Agosti. Agosti sabía que jamás iba a ser presidente, que él solo podía ser parte de la tríada esta de jefes, pero la historia no estaba a favor de él. Por primera vez en la historia, la división equitativa del poder permitiría a la Armada competir con el liderazgo militar que tradicionalmente había tenido el Ejército. El representante de la Armada en la Junta era un hombre vinculado con el lavado de dinero, el tráfico de armas y la corrupción política, el almirante Emilio Eduardo Macera. Era muy ambicioso, muy individualista en su manera de actuar, era morocho, había sido casi peronista prácticamente, y la Marina lo aceptó como un matrimonio de conveniencia. Nunca sintieron que Macera era un típico marino, pero les conseguía mucho. Macera era, digamos, un monstruo con una sonrisa agradable. Como integrante de la Junta Militar hacía críticas feroces a Martínez Dios y a Videla. Hablaba mal de Videla, por ejemplo, en las embajadas, para que Videla se enterara además, ¿no? La primera vez que me recibió, me dijo, mire, no se equivoque, usted cree que Videla es una buena persona, yo no le daría a mis hijos para hacer el pool, es un idiota. Esa era la relación de las Fuerzas Armadas de Argentina que el presidente Videla no quería quebrar. Lo tenían a Viola convenciendo a los partidos políticos y a parte de la sociedad civil que había una interna entre Macera y Videla, donde Videla era el bueno y Macera era el malo. Y en realidad era una operación de inteligencia. Eran asesinos iguales, solo que Macera se armó su propio campo de concentración y Videla tenía el país como campo de concentración. Así tenían claro que sus contradicciones llegaban hasta que no tuvieran que enfrentarse con nosotros, digamos.
Con nosotros no me refiero al RP, sino con todo el sector popular y toda la resistencia. El proceso lograba neutralizar y aniquilar a sus opositores, pero no podía controlar las peleas que surgían en el seno del Estado terrorista. El almirante Macera había advertido que los oficiales del ejército más cercanos al ejercicio del poder político, agrupados en torno a Videla y Viola, tendían a diferenciarse ideológicamente de aquellos que ejecutaban las tareas represivas. El poder era tanto que se fueron creando como tribus dentro de la propia dictadura. Uno lo podría dividir en tres grupos. El grupo del poder, llamado curiosamente de los moderados, era el grupo de Videla y Viola. El otro grupo era el que representaba particularmente el almirante Macera, que de alguna manera oscilaba entre uno y otro según su conveniencia, entre el ataque y el apoyo. Y el tercer grupo, el de los pesados, estaba representado por Suárez Mason, que era el líder, el jefe del primer cuerpo de ejército, decía, la zona de represión más importante del país. El general Menéndez, el jefe del tercer cuerpo de ejército con asiento en Córdoba, y el general Camps, el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Los duros eran los que argumentaban, y no tenían ninguna reserva en decirlo, hay que matar a todos. Y en ese contexto fueron los mayores impulsores, este tercer grupo, del intento de guerra con Chile. Decidido a disputarle la sucesión del proceso a Videla, Macera comenzó a apropiarse de las diferencias internas del ejército. A comienzos de los años 70, en el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos promulgaba la doctrina de la seguridad nacional, que amparaba dictaduras bajo la amenaza comunista en América Latina. El 11 de septiembre de 1973, con apoyo de inteligencia del Departamento de Estado norteamericano, se produjo en Chile el golpe de Estado comandado por el general Augusto Pinochet. El régimen militar que derrocó al gobierno constitucional del presidente socialista Salvador Allende clausuró el Congreso Nacional, decretó el estado de guerra interior, controló a medios de comunicación y persiguió y asesinó a sus opositores. Al promediar la década no existía ningún gobierno democrático en la región. Los golpes militares ocurren, el de Pinochet para interrumpir un gobierno al que consideraban comunista, que era el de Allende, ¿no? Y el del 76 en Argentina para prevenir que no fueran a ganar los comunistas. Yo diría que la Guerra Fría se había extendido a América Latina, había un criterio contrainsurgente hemisférico conducido por Estados Unidos, la famosa Escuela de las Américas de Panamá, donde se habían formado miles y miles de oficiales latinoamericanos, ¿no es cierto? Y esto se empieza a generalizar con una serie, como un dominó. Toda su concesión era la lucha este-oeste, o era el capitalismo, a quien le asociaban la civilización cristiana y occidental, o el comunismo, el socialismo, y todo aquello que se oponía a esta concesión era identificado con la subversión, con la guerrilla, etc. Videla mismo dice en una de las entrevistas a las que accedimos, no hubo nada más que desempolvar algunas carpetas que habían atravesado la vida institucional del ejército con ejercicios, con cosas más bien susurradas entre los años 60 y 70. Mientras los militares secuestraban, asesinaban o desaparecían a los opositores, la resistencia armada peronista, Montoneros, definía la irrupción del gobierno militar como una ofensiva sobre el campo popular. A pesar del debilitamiento militar y de la desmovilización social producidas tras su paso a la clandestinidad en 1975, Montoneros continuaba con su lucha. El 2 de julio de 1976, una bomba explotó en el salón comedor del edificio de Coordinación Federal, por entonces Central de Inteligencia de la Policía y conocido Centro de Detención Clandestino. En una estrategia muy particular de Montoneros que enfocó el ataque esencialmente a los organismos policiales. Poco después de eso, la propaganda militar logró, digamos, instalar el hecho de que la gran mayoría de gente muerta eran civiles, ¿no? Cuando una fuerza guerrillera tiene tantos rehenes, como era el caso de Montoneros,
cualquier operación que se haga va a tener una repercusión inmediata en esto. Las primeras reacciones en las horas inmediatamente posteriores al 2 de julio, digamos, era no era una furia de frustración, era una furia de venganza. A la misma cantidad de víctimas de los campos de concentración los fusilaron, los tiraron en rutas de Buenos Aires, dinamitando sus cuerpos, ¿no? Porque la represión estaba actuando con todo, ¿no? A diferencia de las iglesias de otros países latinoamericanos, bajo regímenes dictatoriales, la cúpula de la Iglesia Católica Argentina era cómplice de las matanzas y los secuestros. Sin embargo, en la institución surgían voces críticas que continuaban con la tradición del padre Carlos Mujica, representante de la Iglesia del Pueblo, asesinado por la AAA en 1974. El 4 de julio de 1976, en la iglesia de San Patricio, en Buenos Aires, 5 curas pertenecientes a la Orden Palotina fueron acribillados. Nosotros en la comunidad sabíamos de que a esa altura se comenzaba a vislumbrar una situación de terrorismo de Estado realmente, y por eso una pregunta que nos hicimos en comunidad es qué actitud teníamos que tomar frente a lo que estaba sucediendo. Y la respuesta que ellos dieron fue: tenemos que ser fiel al Evangelio, fiel a Jesús, antes que a los poderosos de este mundo. Alficheli, que no era un cura tercermundista, sino que era un sacerdote católico sensible, inserto en un barrio como Belgrano R, aristocrático y plagado de gente vinculada a los militares, él se atrevió a decir en su sermón que quienes, desoyendo los lamentos de las familias argentinas que buscaban a sus hijos, se aprovechaban comprando muebles de desaparecidos, haciendo negocio con la desgracia ajena, eran cucarachas. Una cosa es convivir y otra cosa es querer meterse en lo que no a uno le toca. La cristiandad se acabó, gracias a Dios. La Iglesia dice lo suyo, no se calla nada de lo que tiene que decir, pero el gobierno es el gobierno y hace lo que cree que debe hacer. Ellos fueron reunidos en la sala de comunidad y ahí, identificados con sus documentos al lado, fueron ametrallados por varias armas largas porque se encontraron balas de diferentes calibres. Me parece muy interesante la frase de la mamá de uno de ellos, de la madre de Alficheli, una mujer anciana en aquel momento, cuando dijo, en el momento que le dio la noticia: prefiero ser la madre de uno de los muertos a ser la madre de uno de los asesinos. A nosotros aquí en el Buenos Aires Herald no nos cabe duda de que el 4 de julio fue una consecuencia directa de la bomba del comedor. El director del diario en esa época, Robert Cox, encontró en la pared, digamos, un graffiti que decía: esto va por los muertos en el comedor. Ese graffiti, para los que fueron después periodistas que volvieron al lugar donde habían sido muertos los palotines, había desaparecido. Y uno de los problemas que tuvo el diario y el director en ese momento fue el reproche del gobierno por haber citado ese grafiti. Durante 1976, más de 15.000 ciudadanos detenidos, torturados, muchos de ellos asesinados o desaparecidos, evidenciaban el peso de la represión que dificultaba la movilización de masas y el accionar guerrillero. El 19 de julio de 1976, el día previo a su salida del país, Mario Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue asesinado. Se había decidido que la dirección del PRT y el ERP saliera del país, por lo cual Santucho estaba preparando su viaje, aunque él había votado en contra de su exilio forzoso. Esa mañana nosotros teníamos previsto una reunión con Montoneros y con la organización y con Poder Obrero, con el propósito de firmar un acuerdo de una organización que iba a coordinar las actividades de las tres, que se iba a llamar Organización para la Liberación Argentina. Y lamentablemente la reunión, lamentablemente para él, quiero decir, la reunión
fracasó en ese día que tenía que reunirse, era justo el día de su asesinato, y no se pudo concretar esta unidad de las fuerzas guerrilleras. Fue producto de un trabajo de inteligencia del ejército. Ahí llegaron 4 personas en un auto, en un Dodge color verde 1500. Se bajaron 3 de ellos, al portero que estaba en la puerta, Daniel se llama el portero, dijeron que golpeara la puerta, que si preguntaban quién era, de que era soy Daniel, que era él, con el objetivo de que abriesen la puerta. Santucho intenta escapar, pero el balcón estaba enrejado, intenta tirarse del segundo piso y, bueno, no, se produce un enfrentamiento y allí muere el capitán Leonetti. El ejército lleva casi muertos a Santucho y a Urtiaga y no se sabe más de ellos, ¿no? El asesinato de Santucho es un golpe prácticamente definitivo contra el ERP, a pesar de lo cual los militantes de conducción que quedan logran armar un último operativo prácticamente, que consistió en colocar una carga explosiva en el sector militar del aeroparque donde despegaba el Tango 01 presidencial, donde viajaban a Bahía Blanca la plana mayor del gobierno. La carga explosiva estalla, pero salen todos ilesos, ¿no? Eso fue el operativo Gaviota, la última operación del ERP en Argentina. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Mientras lanzaba una campaña de acción psicológica sobre la población, organizando reuniones entre Videla y los máximos referentes de la cultura y de la ciencia, el gobierno militar realizaba operaciones encubiertas en instituciones educativas de todo el país. Viola es el que, por ejemplo, diseña la operación de la represión a la cultura y es él el que le pone operativo Claridad. Que tenía fichado, tenía amplísimas listas negras sobre todos los hacedores de la cultura y directivas realmente increíbles con respecto a la educación, sobre todo de los chicos más chicos, ¿no? Como ser la prohibición de estudiar los vectores en matemática porque la flecha hacia adelante implicaba progreso, progresismo, izquierda, comunismo. Bueno, era un razonamiento realmente esperpéntico. Hay una frase muy interesante del almirante Macera que dice que él entendió que hacía falta un golpe de Estado cuando se dio cuenta que la gente estaba reemplazando al confesor por el psicoanalista. El 16 de septiembre de 1976, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el ejército reprimió una manifestación de estudiantes secundarios, dando inicio a la Noche de los Lápices. Los militares siempre habían sospechado de los estudiantes. Para ellos los estudiantes eran una amenaza a mediano y largo plazo. La Noche de los Lápices es un episodio paradigmático de la dictadura para ver el nivel de crueldad, ¿no?, de los dictadores. Esto estuvo a cargo de 2 comisarios de la policía bonaerense, el general Ramón Camps, su jefe, y el comisario Checolat, y se lanza una redada de secuestros de los estudiantes que luchaban por el boleto estudiantil secundario. Y sobreviven solamente 2 de lo que fue el calvario que vivieron estos chicos, que fueron llevados en su mayoría al pozo de Banfield y al campo de concentración de Arana, donde fueron torturados salvajemente y finalmente asesinados, ¿no? A pesar de la sistemática violación de los derechos humanos y de la fractura interna entre las Fuerzas Armadas, la Junta Militar exhibía una imagen sólida ante los medios de comunicación. Había un punto en el cual casi implícitamente no se hablaba, que era de la confrontación entre guerrilleros y militares. Tampoco se tocaba la interna militar, que era terreno prácticamente vedado. En lo demás no había ninguna clase de presión. Salvo la prensa que publicó la lista de los desaparecidos, rara vez hubo un gesto de independencia de los diarios. Yo no lo recuerdo, salvo Buenos Aires Herald, que fue impactante en la defensa de la democracia. Si quieren saber si yo fui impactante en la defensa de la democracia, digo que no. La prensa cómplice señalaba lo que había que hacer, ¿no? Hay un artículo famoso en la revista Gente que invitaba a la censura de libros de historia. Así que no es cierto lo que se dice que la prensa acompañó. En algunos casos indicó
y fue por delante de la represión, lo cual es muy grave. Al cumplirse el primer aniversario del golpe de Estado, mientras los generales expulsaban del país a periodistas extranjeros y secuestraban o asesinaban a aquellos que no eran funcionales a la dictadura, el escritor Rodolfo Walsh envió a las agencias periodísticas una carta abierta a la Junta. Al día siguiente fue asesinado. Obviamente el tema de haber escrito una carta a la Junta tuvo mucho que ver, pero también tuvo que ver el hecho de que fuera el jefe de inteligencia de los montoneros, digamos. Me parece que no se lo puede ver a Walsh aislado de lo que fue en términos militares o en términos políticos. Él formaba parte de un ejército guerrillero que eran los montoneros, ¿no? Él lanza una carta abierta denunciando, en fin, todas las barbaridades y atrocidades de la dictadura, él inclusive la distribuye personalmente, un acto un poco de desesperación y de denuncia extrema, la de Rodolfo, porque sabía que lo iban a matar, así fue. Él tenía apenas una pistolita Walter PPK calibre 22 que llevaba acá, y los otros eran nada menos que la patota de la Escuela Mecánica de la Armada, comandados por el propio Tigre Acosta, con participación entre otros famosos represores y genocidas del propio Astiz. Quien dispara es un miembro de la Policía Federal, un subcomisario Weber. Ahí le dan el alto. Walsh no se podía entregar vivo, sabía lo que le iban a hacer, o sea, no quería caer vivo sin ningún lugar a dudas. Comienza a tirar, Weber dispara sobre él y dirá después en un testimonio que disparé, no caía nunca, disparé y finalmente Rodolfo cae. Y aunque su pérdida es irreparable, hubo como un cierto alivio al saber que por lo menos había podido preservar su dignidad, ¿no es cierto?, y resistirse a ellos. Desde mediados del siglo XIX, Chile y Argentina mantenían una disputa diplomática en torno al Canal del Beagle. En 1881 se firmó un tratado donde se establecieron los límites territoriales de la región. Chile no podía pretender acceso al Atlántico y Argentina al Pacífico. El documento contenía numerosas ambigüedades, producto de los escasos conocimientos geográficos de la época. Finalmente, en 1971, el dictador argentino general Alejandro Lanusse y el presidente chileno Salvador Allende firmaron un acuerdo de arbitraje, recurriendo al gobierno de Su Majestad Británica para solucionar el diferendo. Los primeros mapas argentinos mostraban un canal de Beagle que corría a lo largo de toda la costa sur de la isla grande de Tierra del Fuego. Posteriormente, una exploración de la Marina determinó que el verdadero canal torcía hacia el sur, en la costa oriental de la isla Navarino. Entonces la Argentina cambió su posición y dijo, estas tres islas son nuestras, no son de Chile. Es cierto también que Chile reclamaba una pertenencia en términos de ocupación, ¿no? Y esto fue un argumento de peso que utilizó Chile para su reclamo. El 18 de abril de 1977, la reina británica Isabel II entregó a los diplomáticos de Argentina y Chile la ratificación del fallo de la Corte Arbitral en torno al Canal del Beagle. El laudo era favorable a Chile y reafirmaba la decisión del Tribunal Internacional de otorgarle al país trasandino la posesión de las islas Picton, Lennox y Nueva, y los derechos soberanos sobre la mitad meridional del Canal del Beagle e islas e islotes al sur hasta el Cabo de Hornos. El fallo otorgaba 6 meses de plazo para cumplir lo estipulado. La resolución materializaba las aspiraciones de Macera. Por un lado, utilizando la intransigencia de los generales de cuerpo, el almirante podría quebrar la unidad de poder de Videla. Por otro lado, el conflicto le permitiría reivindicar el diseño geopolítico nacionalista que durante la Revolución Libertadora de 1955 el almirante Isaac Rojas había impulsado para fortalecer el poder de la Armada. Macera, en su pretensión de diferenciarse de Videla, es el que empieza a tomar la voz cantante en cuanto a no aceptar la humillación de la mediación y haber perdido las islas y todo esto, y que había llegar a la última instancia que era la vía armada, ¿no? A lo cual se van a sumar Menéndez y los demás.
como los principales promotores del conflicto. La dictadura militar había comprado en 54 tanques de guerra para alta montaña a Austria. Lo que nosotros teníamos información que esa confrontación y más el tipo de tanques era con Chile. Esto nosotros lo sabíamos, incluso sabíamos que también se habían firmado los contratos en el Hotel Lancaster en París y que hubo unas grandes coimas para los militares de $5 millones. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. La propaganda oficial servía para ocultar las denuncias sobre la desaparición de personas y la apropiación de bebés nacidos en cautiverio. Sin embargo, el 30 de abril de 1977, mientras la alianza de la prensa, el gobierno y la cúpula eclesiástica se mantenía inquebrantable, los familiares de los desaparecidos se organizaron. Cansados de indagar en dependencias oficiales donde ignoraban sus pedidos de ayuda, un grupo de madres comenzó a reunirse en la Plaza de Mayo, reclamando por la aparición de sus seres queridos. Nosotros, viendo la violación de los derechos humanos, comenzamos a organizar el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el otro, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Pero prácticamente la gente no tenía dónde recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. La familia que buscaba a aquel que no volvió, comenzaron una búsqueda desconocida y de mucho temor, pero bueno, el amor triunfa sobre ese miedo y se sigue. Y en esos encuentros se fueron formando grupos y las reuniones para combinar las estrategias eran reuniones muy clandestinas, muy con la precaución de no ser seguidas, espiadas, vigiladas. Pero después se optó por ir a la Plaza de Mayo. Esas madres nos reunimos en la plaza para una carta a Videla donde le hablamos como hombre, como ser humano. No soñábamos que el tipo era un criminal. Le pedíamos de verdad que nos dijera dónde estaban nuestros hijos y era el que se los llevaba. Yo creo que los argentinos descubrimos un sistema que no hay en el mundo, que es la desaparición de personas. En Chile no hubo desaparición de personas, hubo 300 muertos, 800, lo que usted quiera. Pero los mataban en el estadio, y no es esta cosa horrible de que la gente no sabía dónde estaban. Le preguntamos a Videla por qué no habían decidido fusilar en vez de hacer desaparecer. Y Videla contestó algo increíble. ¿Podemos dar listas? No, porque después vienen las preguntas, dijo Videla, que no se pueden responder. ¿Quién mató, cómo, dónde y cuándo? Sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Aferrándose a lo establecido por el laudo arbitral, en julio de 1977, el gobierno chileno emitió el decreto de líneas de base rectas, que delimitaban la anchura del mar territorial y la zona económica exclusiva. Instaló puestos de vigilancia en las islas Freycinet, Nueva y de Cid, y envió a la zona oficiales de la Armada. Videla se encontraba frente a una encrucijada. O aceptaba el fallo internacional exponiendo su poder en el frente interno, o se embarcaba en una confrontación abierta con Chile, que pondría en riesgo la unidad trasandina anticomunista en Latinoamérica, históricamente apoyada por los Estados Unidos. Durante el primer año de control de la Junta Militar,
se negociaron $1.000 millones en préstamos comerciales de instituciones financieras internacionales. El gobierno intervino sindicatos y dictó leyes de prescindibilidad que autorizaban despidos sin motivo ni indemnización. Los salarios disminuyeron más de un 40% y los precios subieron un 75%, generando reclamos sociales en diversas ciudades del país. Era un momento en el que el mundo tenía un montón de dinero de sobra por los petrodólares y le convenía a los países del norte prestarle al sur. Eso fue el comienzo de la deuda externa. Martínez de Hoz fue quien de alguna manera lideró una política económica que contribuyó a concentrar ingresos y engendrar pobreza. Simultáneamente fue un ministro que aspiró a privatizar empresas del Estado que habían sido capturadas por lo que Lacalle llamó la patria contratista. Lo que se vivía en Argentina no fue tan distinto a lo que se vivió años después con Menem en el 1 a 1 o a lo que se puede estar viviendo ahora mismo. O sea, una situación económica totalmente irreal que en un momento se pinchó. A mediados de 1977, los objetivos comunes trazados por las Fuerzas Armadas se habían cumplido. La desarticulación del tejido social, cultural e ideológico había sido ejecutada. El proceso debía plantearse nuevos objetivos y el acuerdo entre los sectores internos era cada vez más difícil. La asunción del presidente norteamericano Jimmy Carter, el 20 de enero de 1977, había modificado el panorama continental, dificultando las relaciones entre Argentina y los inversores extranjeros. During the entire Carter administration, we met with the Argentine military leaders often. In every meeting, we communicated the strong commitment we had to human rights and the fact that we did not believe we could have a good relationship with the Argentine government unless they also committed to human rights and they stopped the repression. Yo creo que los americanos se asustaron de lo que habían provocado. Es como el espanto del doctor Frankenstein cuando ve que el monstruo se da vuelta y empieza a perseguirlo a él. Patricia Derian, una mujer muy valiente, operó poniendo presión en la Junta Militar, los alteraba muchísimo que un gobierno de un país que ellos consideraban un aliado en la lucha contra el comunismo internacional los censurara por sus injustificables violaciones a los derechos humanos. Frente a esta situación, el gobierno argentino emprendió una campaña para limpiar la imagen del proceso en el exterior y anunció una convergencia cívico-militar que posibilitaría una transición hacia una democracia controlada. La dictadura comienza a pensar en un plan político. Incluye la posibilidad de tener a un civil que garantice la transición hacia un régimen absolutamente controlado. Videla tenía ganas de llamar elecciones y se había ocupado de tener un candidato, que era Héctor Hidalgo Solá. Estaba de embajador en Venezuela, viene a la Argentina y una mañana lo asesinan. Y se repartieron el cadáver como responsables a Macera y Suárez Mason. Macera entiende que obstaculiza sus planes de poder y lo mata en la Avenida Libertador, ahí frente a Bellas Artes. Y cada vez que se recurre a él lo adscribe a la guerra anticomunista y no defiende ni siquiera a la gente de su tropa, ¿no? El régimen militar argentino seguía implementando el terror, la corrupción y el asesinato como armas de dominación. Su principal aliado en la región era Chile. Ambos países comandaban el Plan Cóndor, una central continental de información, intercambio y coordinación de agentes encargados de arrestar, torturar y repatriar a opositores subversivos de los diferentes regímenes que buscaban refugio en otras latitudes. Impulsado desde la Escuela de las Américas, por el Pentágono, por la CIA, en realidad operaron como si fuera una sola fuerza. We used every opportunity to try to discourage this network. And of course, soon after we did that, we began learning a lot less about it.
and it was very hard to know exactly what was going on. La política de la Argentina era la formación de estos grupos a nivel continental, pero los tentáculos se extienden hasta Europa. Yo cuando estuve en la prisión recuerdo que habían llevado a un joven que lo habían secuestrado en París, grupos argentinos con la policía brasileña, y lo trasladaron aquí, muy cerca de aquí, la Superintendencia de Seguridad Federal. Después se lo llevaron, nunca supimos más de él. Durante 1977, la cúpula de montoneros estableció su base estratégica en La Habana, Cuba, donde emitieron una serie de documentos que expresaban la reacción de la organización ante la avanzada represiva de la dictadura. Según el informe del Consejo Nacional del Partido Montonero, publicado en septiembre de 1977, las bajas ascendían a 2.000 personas, un tercio más de lo previsto. Pero no todos sus militantes eran asesinados en Argentina. Gran cantidad de cuadros que habían salido al exilio resultaron secuestrados y transportados al principal centro clandestino de detención, la ESMA. La ESMA fue el campo de concentración, uno de los más grandes del país, manejado por la Armada, y se especializó en el asesinato, la tortura de montoneros. Masera vino un día a la ESMA, nos arengó, nos dijo que se trataba de una guerra infeliz, donde había un enfrentamiento que iba a ser superado y que esperaba poder encontrarnos en el futuro, café de por medio o algo por el estilo. Es verdad, pero no toda la verdad, que esta es una guerra entre los idólatras de los más diversos tipos de totalitarismos y los que creemos en las democracias pluralistas. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía. Lo cierto, lo absolutamente cierto, es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. Cuando llegué a la ESMA decían que yo había adherido a métodos violentos y que en ese lugar iban a reeducarme. Y el mecanismo regular era secuestro, interrogatorio bajo tortura, un periodo en capucha o en capuchita, en colchonetas, tirados en el piso, encapuchados, subalimentados. Cuando se acumulaban muchos secuestrados, les aplicaban una inyección de un tranquilizante que llamaban pentonaval, que era pentotal, y se los llevaban en un avión y los arrojaban al río o al océano. En el caso de las mujeres embarazadas que venían a parir a la Escuela de Mecánica de la Armada, les hacían armar un ajuar, les hacían escribir una carta para sus familias con la que supuestamente iban a entregar al chiquito, y ese chiquito era entregado a otras familias, y más de 400 chicos en la Argentina corrieron este destino, y solamente 84, 85 recuperaron su identidad, saben quién realmente son. Como resultado de varias crisis internas, desde 1962, la Marina había perdido su rol protagónico como principal fuerza aliada del ejército. Masera vislumbró entonces la posibilidad de recomponer ese espacio poniendo su sello en la lucha antisubversiva. En 1977, un joven se presentó ante las madres de Plaza de Mayo como el hermano de un desaparecido. Y nosotros le creímos, y entonces había dos madres que lo acompañaban a tomar el colectivo para que no se lo lleven. Mirá lo que se reía. Susana y Rosa todos los jueves lo acompañaban hasta que tomaban el colectivo. Le aconsejaban de que no, que se cuide, de que no vaya a tener dificultades con la policía, porque había una persecución muy sistemática. El 8 de diciembre de 1977, una comisión de las madres se reunió con organismos de derechos humanos en la iglesia de Santa Cruz, de Buenos Aires, para redactar una solicitada por las víctimas del terrorismo de Estado. Al finalizar la reunión, la monja francesa Soralise Domon y otros 7 participantes del encuentro fueron secuestrados. 2 días más tarde, un segundo grupo,
entre los que se encontraba otra monja francesa, Sor Léonie Duquet, y la primera presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, tuvo el mismo destino. Tiempo después, las madres descubrieron en aquel joven al entregador, el teniente de corbeta Alfredo Astiz, conocido como el Ángel de la Muerte. Es mentira cuando dicen, no, vino, besó, no besó a nadie. Él investigó y dijo, Azucena era la creadora del movimiento. Esther Vecino de Cariaga, una revolucionaria que venía huyendo de Paraguay, y Mari Ponce trabajaba con Elisa del Tercer Mundo. Entonces no eran cualquier madre, eran las que más sabían, las que te podían hacer una carta. No se llevaron a cualquiera, las 3 mejores madres que tuvimos, las 3 mejores. Tanto Alice Domon como Léonie Duquet habían participado en Morón en el cuidado del hijo de Videla. Su hijo Alejandro tenía una enfermedad tremenda que, finalmente terminó muriendo joven y lo habían ayudado inclusive a leer. Lo que completa esta historia es que cuando le llega la noticia de que Léonie Duquet había sido secuestrada, él dice estos bestias y no mueve un pelo, no, en nombre siquiera de su hijo. Una especie de impresionante falta de sensibilidad en nombre de esa guerra santa que creía estar llevando adelante. Mientras en los cimientos del régimen continuaban las luchas internas y el exterminio del pueblo argentino, en la superficie institucional, su representante máximo, Jorge Rafael Videla, trabajaba para construir una imagen de líder moderado frente a la sociedad y negociaba la salida económica y política del régimen con los Estados Unidos. Sin embargo, las conversaciones con Chile se desarrollaban en un clima de creciente escalada bélica. El gobierno argentino desea hacer conocer a la opinión pública nacional e internacional, a través de los medios de comunicación, la decisión que ha tomado acerca del laudo arbitral sobre la cuestión del Canal Beagle. El 25 de enero de 1978, acorralado por la presión interna, el gobierno argentino rechazó oficialmente el laudo arbitral y abogó por una solución bilateral entre las cancillerías. La decisión fue acompañada por una campaña de exaltación belicista en escuelas y medios de prensa. Sin embargo, Videla y Pinochet buscaban una estrategia que pudiera detener la guerra. El gobierno de Chile aceptó la propuesta argentina. El 20 de febrero de 1978, Videla viajó a la localidad chilena de Puerto Montt para entrevistarse con Pinochet. A su regreso, Videla enfrentó una reunión de mandos. Chile estaba convencida de que no quería negociar, quería el fallo de La Haya. El argentino lo había desconocido, pero querían ese fallo y no tenían muchas ganas de someter eso a un nuevo arbitraje. Pinochet pide la palabra y lanza un discurso flamígero diciendo delante de toda la delegación argentina que si hay que luchar, vamos a luchar. Y si arreglamos, arreglamos, y si no, vamos a los tiros. Videla, que no era un hombre de muchas luces, no consigue reaccionar, no se da cuenta de lo que está pasando, digamos, a fondo, y se traga esa píldora terrible que le es fuertemente discriminada por Macera, hasta públicamente en algunos discursos, ¿no? Diciendo que, bueno, que había ido al pie ante el enemigo potencial. La reforma financiera adoptada en 1977 había impulsado la liberación de las tasas de interés bancario, expandiendo la especulación financiera en detrimento de la producción. Según el Banco Mundial, durante ese año la fuga de capitales se había elevado de 136 a 957 millones de dólares, convirtiendo a Argentina en el país más endeudado de Latinoamérica. Gran parte de la industria nacional quedó destruida, digamos. Hubo cero proteccionismo, el Banco Central no emitía casi ningún dinero, no hubo mucho crédito, y lo que sí pasó era que se llenó el mercado de divisas extranjeras tomando más y más préstamos. Por eso es que la deuda externa se multiplicó como nunca antes. La gran mayoría de la población, atrofiada por la propaganda psicológica del régimen, el miedo y la ignorancia sobre los alcances de la represión, acompañaba o soportaba al gobierno.
En junio de 1978, Argentina fue sede del Campeonato Mundial de Fútbol. Mientras millones de argentinos gritaban eufóricos los goles del seleccionado en la final del mundo, las Fuerzas Armadas vaciaban los centros clandestinos de detención, ejecutando la mayor masacre de la historia moderna argentina. Fue parte de un gran manejo de opinión pública, donde lo que se buscaba era insertar a la dictadura en los que se podría llamar los contenidos populares, digamos, hacerla simpática para la gente. Los argentinos con el fútbol, como los brasileños, el fútbol es el fútbol, ¿no? Y el triunfo del Mundial fue una euforia loca. Era una marea humana de gente vivando la victoria, ¿no? La gente trató de separar un poco las cosas y pudo mucha gente disfrutar del Mundial sin por eso estar de acuerdo con los militares. Hay cosas muy interesantes, muy poco conocidas, como fue las delegaciones que iban, por ejemplo, a Rosario, tenían que pasar por la Villa Las Flores. Entonces el gobierno hizo un muro como simulando que estaban construyendo casas. Los militares levantaban el muro y a la noche la gente les robaba los bloques para hacer sus casitas. Y para nosotras fue muy triste porque se llevaron mucha gente, pero fue muy fuerte porque fue la manera que el mundo nos conoció. Porque la televisión holandesa, en vez de pasar el Mundial, como era jueves, pasó a las madres marchando en la plaza. Y denunciamos que mientras se ovacionaban los goles con la presencia del asesino, Videla, se estaba torturando, a lo mejor ahí abajo, a personas para asesinarlas después. Estaban los torturadores, los que empuñaban la picana, los que robaban bebés, absolutamente eufóricos con la victoria argentina. En forma espontánea, sin estímulos ni presiones de ninguna especie, nuestro país ha vivido un auténtico clima de fiesta que ha sorprendido a muchos visitantes, que se han sentido como en su propia tierra, podrán ahora testimoniar sobre la realidad de nuestra patria, deformada por una aviesa campaña internacional. El 31 de julio de 1978, el teniente general Roberto Eduardo Viola asumió la conducción del ejército en la Junta Militar, quedando el almirante Armando Lambruschini al frente de la Armada y el brigadier general Omar Domingo Grafiña en la Fuerza Aérea. Sin embargo, la lógica del poder no se modificaba. Tanto Videla como Macera digitaban la política de sus armas a través de los representantes en la Junta. Bueno, Viola hizo una sociedad fundamental con Videla, por el cual él mantenía, digamos, la tropa alineada, en apariencia, con Videla. Y además estaba el pacto secreto de que era absolutamente el sucesor. A mediados de 1978, funcionarios de la Cancillería chilena advirtieron al gobierno norteamericano que las disputas en el seno del Estado argentino conducirían inexorablemente a un conflicto armado que podría extenderse a todo el continente. El 21 de noviembre de 1978, el gobierno de Chile anunció la finalización de las negociaciones bilaterales directas. Videla dirigió un mensaje por cadena nacional, destacando la vocación de paz del gobierno, aunque anunció que, llegado el caso, no dudaría en afirmar la soberanía argentina. Hace mucho tiempo que el país no centraba su preocupación, como ha ocurrido en estos últimos meses, en cuestiones que afectan directamente su soberanía, en términos que exigieron inmediatas y trascendentes decisiones. La solución final, adoptada a instancias de la reanudación de los acuerdos comerciales y políticos con los Estados Unidos, trajo como consecuencia la desmilitarización de la dictadura. Acabada la guerra sucia, los militares necesitaban una guerra limpia que les diera sentido y continuidad al proceso. Ni bien se había retirado el último simpatizante de fútbol, el último turista, empezaron a bajar las luces de la ciudad.
las prácticas de defensa civil, los cortes de luces. Se buscaba nuevamente crear un ambiente de conflicto y una conciencia en la población. Y eso empieza ahí mismo y dura hasta diciembre. La causa nacional ya había sido el Mundial, otra causa nacional era este conflicto con Chile, que del otro lado era exactamente igual alimentado y exactamente igual utilizado, es decir, era conveniente a ambos países, ¿no? Particularmente en el frente interno. Entre septiembre y diciembre de 1978, la inteligencia de la Marina, bajo la supervisión personal del almirante retirado Emilio Eduardo Macera, diagramó el operativo Soberanía. El plan contemplaba la ocupación de las islas adyacentes al Beagle, las islas en litigio y la invasión del territorio chileno a través de la frontera entre ambos países. El ejército invadiría Chile a la altura de Neuquén, en el paso cordillerano Puyehue, buscando como principal objetivo militar la partición estratégica de su enemigo. Ciudades como Santiago o Valparaíso serían ocupadas por la Fuerza Aérea. Bueno, Macera participaba junto con los duros de la idea de que este régimen se mantenía si seguía la militarización. Yo creo que estos dos factores lo unen a los más salvajes del ejército que querían la guerra. Y bueno, empieza toda esa marea de rumores crecientes, incidentes de frontera, que bueno, Videla no los podía soportar porque tenía la guerra anticomunista como número 1, pero estaba decididamente en contra. Porque además participaba de las críticas de Martínez de Hoz al gasto militar, que estaba ya creciendo de una manera exponencial y que podría llegar a desmadrar el plan económico. Videla y Pinochet avanzaban hacia el conflicto armado manejando las fuerzas internas en litigio, cautelosos de no exponer demasiado sus espacios dentro del ejército. Hacía meses que los dictadores mantenían una correspondencia secreta para encontrar una solución diplomática definitiva. Videla propuso recurrir a los históricos aliados de su régimen, los Estados Unidos y la Iglesia, más precisamente el Vaticano. El pedido fue un acuerdo entre los dos países, ¿no? Simplemente la recurrencia de dos estados a una instancia superior y la presunción de que esa intervención no podía ser objetada por nadie, ¿no? I sensed that the Argentine and the Chilean military were almost colluding with each other to gain the attention of the U.S. government and to try to shake our commitment to human rights, challenging us to answer the question, which do you care more about, human rights or peace? So I came up with an idea, and I suggested to Dr. Brzezinski, who was National Security Advisor to Carter, that maybe this was the season to give this challenge to the Pope. I do know that once we made this decision and put the Pope in front, it became impossible for all three militaries to say no. Videla tenía, más allá de sí mismo y de los pactos que tenía con sus colegas, un solo jefe político, que era el Papa. Y él entonces, Videla, se transforma en el verdadero representante del Vaticano en la Junta Militar. Mientras Videla solicitaba ayuda al cardenal Primatesta, al embajador de los Estados Unidos, Raúl Castro, y al nuncio apostólico en Argentina, Monseñor Pío Lagui, para que intercedieran ante el Vaticano, los altos mandos argentinos daban la instrucción de movilizar las tropas. Los primeros días de diciembre, la flota argentina, comandada por el portaaviones ligero 25 de Mayo, zarpó de Puerto Belgrano tomando posición al este del Cabo de Hornos. La mayor parte de la jerarquía militar en el ejército, los comandantes de cuerpo, estaban a favor del conflicto con Chile. Menéndez desde Córdoba, ¿no? Galtieri mismo, Suárez Mason, están todos disparados hacia esa guerra. Un vicario castrense dice en Puerto Belgrano que él sabe que en caso de que Argentina lo necesite, sus soldados están dispuestos a morir. Hay una especie de brutalidad belicista que la expresa Menéndez, que mañana quiero estar lavándome las bolas en el Pacífico, dice. Entonces toda esa cosa, toda esa imaginería militar un poco esperpéntica, tan altisonante, está como a punto de corporizarse.
el gobierno de Chile estableció el racionamiento de los servicios básicos y los refugios antiaéreos en las principales ciudades del país. El general Pinochet ordenó resistir el ataque inicial, conquistar la mayor extensión de territorio argentino en la contraofensiva, ejecutar las acciones de sabotaje y sembrar el pánico entre la población civil. En el frente, los soldados de ambos países construían trincheras entre la nieve, donde dormían y comían esperando la guerra. De los dos lados había movilización de tropas, sí, de los dos lados. El que adopta una actitud estratégica ofensiva lleva el peso de las acciones. Chile tenía mejores condiciones porque adoptaba una posición estratégica defensiva. Por eso hice la conscripción en el año 1978, se dejó la clase anterior adentro y a la clase recién incorporada se la envió esencialmente a lugares de frontera donde había oscurecimientos, en las ciudades, los hospitales camuflados, bueno, todo un preparativo bélico y una sensación de que la guerra era inminente, ¿no? Yo llegué a ver un apagón en Avenida del Libertador a través de las ventanas del campo de concentración y realmente presentíamos un clima de guerra, ¿no? La posibilidad de una guerra y no sabíamos muy bien qué efecto iba a tener eso sobre la estructura represiva. Lo primero que supimos, que nos contó unos compañeros chilenos, es que habían mandado trenes con cajones, que entonces iban a aprovechar para mandar muchos desaparecidos, eso es lo que decían, y te daban media medalla. Me acuerdo un médico naval que me dijo, pero estos están locos, es decir, me mandan al sur, pero con varios miles de estas bolsas. Es decir, ¿qué es lo que piensan hacer? Entonces recuerdo haber preguntado, pero ¿de dónde viene la orden? Dice, la orden está en todas partes, viene de arriba, viene de los costados, ellos quieren ir a una guerra. El 11 de diciembre de 1978, el canciller chileno, Hernán Cubillos, arribó al aeropuerto de Ezeiza. Su objetivo era negociar con su par argentino, Carlos Washington Pastor, la posibilidad de una mediación. Pastor y Cubillos coincidieron en solicitar al Papa Juan Pablo II como mediador y continuar con las negociaciones bilaterales bajo su autoridad. Pero una vez más la negociación fracasó. Era la ruptura. No puedo adelantarles absolutamente nada. Apenas tengan realmente una novedad, yo los voy a convocar sin esperar que ustedes me busquen. Una sola apreciación, es optimista. No puedo decirle absolutamente nada. Su evidencia personal, sí. Las ciudades más importantes de Argentina sufrían una intensa actividad financiera que amenazaba con transformarse en corrida bancaria. Se racionalizaba el combustible y circulaban rumores sobre una posible renuncia de Videla. Esas amenazas de renuncia le sirven para forzar una situación de mantenerse en el poder y no de declarar la guerra inmediatamente, pero él sabe que no tiene mucho espacio, los otros se están moviendo y lo van a pasar por encima, ¿no? El 14 de diciembre de 1978, Jorge Rafael Videla se reunió con la Junta Militar. Tras algunas posiciones encontradas, se fijó el 20 de diciembre para el inicio del operativo Soberanía. El 15 de diciembre, Videla se entrevistó en la residencia de Olivos con el nuncio apostólico en Buenos Aires, Pío Lagui, y le confesó que no disponía de fuerza suficiente para detener los acontecimientos. Cuando lo llama Pío Lagui para pedirle la intervención del Vaticano, le dice, esto no es cuestión de semanas, es cuestión de días. Si van a mediar, juéguense fuerte ahora porque si no, llegamos tarde. El Papa llevaba un mes, no me acuerdo exactamente cuánto, pero muy poco. Toda la curia le dijo que no se metía, porque Argentina es muy complicada. Entre tanto, 5.000 kilómetros hacia el sur, la flota de mar se acercaba a la zona de operaciones y los infantes se preparaban para entrar en acción. Y no había interlocutor, los militares no estaban dispuestos a hablar con nadie, ni a oír hablar de nada que no fuera que les entregaran las islas. La Junta Militar demostró una total inoperancia militar y obviamente inoperancia política también. La tarde del 19 de diciembre de 1978,
las fuerzas chilenas advirtieron que un buque de la Armada Argentina había ingresado en el Canal del Beagle y ordenaron la destrucción de cualquier nave enemiga que se encontrara en territorio nacional. Sin embargo, las embarcaciones argentinas enfrentaban un temporal que dificultaba la navegación. La fuerza de la naturaleza había detenido el derramamiento de sangre de miles de soldados, abriendo la posibilidad de un último esfuerzo diplomático. A lo largo de la cordillera de los Andes, las unidades de ambos lados desplegadas en sus puestos de guardia improvisaban rústicos pesebres en vísperas de la Navidad. Las cancillerías transmitían mensajes desesperados a la Santa Sede en espera de un nuevo milagro. Hay nerviosismo, la reacción de los hombres es dispar. Un soldado vive momentos de incertidumbres ante la inminencia de la iniciación de las hostilidades. A través de los aparatos ideológicos del Estado, el gobierno militar argentino había logrado un respaldo social al conflicto. El jueves 21 de diciembre de 1978, el canciller chileno, Hernán Cubillos, reiteró las posiciones de su gobierno, mientras su par argentino, Carlos Washington Pastor, declaraba que no había más que decir y encomendaba el caso ante la ONU. Los informes de inteligencia militar chilena determinaban que la invasión a las islas se realizaría al día siguiente. En efecto, superados los problemas climáticos en el extremo austral del continente, Videla había ordenado el ataque militar para el día 22 a las 10 de la noche. La Fuerza Aérea y el Ejército estuvieron alistados como para iniciar un conflicto. Mi rango en el Ejército en aquel entonces era teniente coronel. Movilicé una unidad de artillería, 500 hombres, y operaba en la zona sur, en un paso conocido como Puyehue. Dentro del gobierno argentino había una actitud que yo le llamo beligerante y de una imprudencia muy grande, ¿no? Había sectores que directamente querían ir a la guerra. Todo parece encaminarse hacia una guerra. Creo que después se toma conciencia en el gobierno que a todos les conviene y Videla también se suma a la campaña militar y realmente para diciembre del 78 se vive un clima bélico en Argentina, ¿no? La mañana del 22 de diciembre de 1978, la Junta Militar Argentina se reunió con el presidente Videla en el edificio Libertador. Mientras los militares deliberaban sobre la conveniencia de ejecutar las acciones programadas para esa misma noche, arribó un mensaje del Vaticano. El Papa Juan Pablo II instaba a no innovar en espera de su representante personal, que llegaría a Buenos Aires el día 26. Pero los buques navegaban hacia el objetivo y los soldados esperaban la orden de fuego. A esa altura de los acontecimientos no era fácil detener la guerra. Primatesta habla con el Papa directamente y le pide su intervención. Cuando yo fui me decían, ¿en qué se ha metido este hombre? Pero el Papa dijo, no, todo lo que está de derramamiento de sangre hay que impedirlo y yo voy a aceptar. Videla logra que el Papa acepte empezar a actuar, ¿no? Pero lo que pasaba es que Videla no mandaba sobre Menéndez ni sobre Mason, de manera que en realidad fue una medida desesperada de Videla por evitar la guerra. El jefe del ejército, Roberto Viola, debía enfrentar y convencer a la Marina y a los generales de los cuerpos regionales del ejército, que se encontraban movilizados en el frente. Finalmente, tras una ardua discusión en la que Videla amenazó con presentar su renuncia, la Junta decidió frenar la invasión. Horas más tarde, al entrevistarse con el general Roberto Viola, los generales de los cuerpos regionales, Guillermo Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez, comprobaron que la alianza entre las fuerzas había sido sellada. En esta oportunidad, los sectores opuestos a Videla no tenían más opción que renunciar a la guerra. Si el argentino hubiera ido a una guerra con Chile, hubiera adoptado una actitud estratégica ofensiva y hubiéramos sido declarados internacionalmente país agresor. Hubo necesidad por parte de Videla de frenar a los duros, porque no quería la mala fama que le podía dar, digamos, en un montón de frentes internacionales.
la vocación de paz del pueblo chileno y la vocación de paz del pueblo argentino condicionaron también a los gobiernos a aceptar la mediación del Papa. A las 18:30 del 22 de diciembre de 1978, solo 3 horas y media antes del ataque, la Junta Militar Argentina aceptó la mediación papal y ordenó detener el operativo Soberanía. La directiva se transmitió en clave hacia los destacamentos del sur, pero debido a una falla en el sistema de comunicación, las unidades de Neuquén no recibieron la instrucción y comenzaron a desplazarse hacia la frontera. A las 20 horas, tropas avanzadas de la 10ª Brigada de Infantería habían penetrado en territorio chileno. Ahora, no dispararon de casualidad. No hubo muertos chilenos, pero totalmente de casualidad. Porque en un momento estaban acantonados a 5 kilómetros y después estaban ahí mismo, en la frontera con chilenos del otro lado. Helicópteros especialmente enviados para dar la contraorden lograron detener a los soldados. Finalmente, en víspera de Navidad, la guerra exterior se había evitado. Son conflictos armados para dividir a pueblos latinoamericanos. Y por eso me parece a mí que la mediación papal fue providencial en aquel momento, porque realmente hubiese sido sangre inocente derramada por causas que no la justificaban. La duda que me quedó después con los años era si realmente en el espíritu de lo que eran los jefes militares argentinos de ese momento estaba el choque final, ¿no? Porque en términos estrictamente militares, las Fuerzas Armadas de Chile, en términos de equipamiento y de adiestramiento, eran muy superiores a las argentinas. Y esto el Comando Militar Argentino no sabía. Las dos Fuerzas Armadas habían hecho juegos de guerra sobre el tablero durante décadas, ¿no? De modo que, en fin, hubiera sido un desatino mayor todavía que los que hubo. Los militares se dan cuenta políticamente, pese a su ceguera en este aspecto político, terminan por darse cuenta de que esta no va a ser una causa nacional que los va a favorecer. Para Videla significó lo único que él puede llamar como triunfo político de su gestión fue haber parado la guerra con Chile, que además cumplía con 2 objetivos: mantener el esquema económico por un lado y la guerra santa contra el comunismo internacional. Chile y Argentina están juntos y no conviene separar el bloque represivo del Cono Sur, que en ese momento funcionaban todos con la misma letra. Así que significa el único triunfo político de Videla ante las acechanzas de sus propios padres. Y para Macera, en ese momento, una derrota coyuntural, ¿no? La Marina igual se queda al acecho de otras cosas. Digamos, no es casual, sin el fracaso del tema Chile no se entiende Malvinas, ¿no? A mí me han dicho ambas partes lo que quieren y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad no digo de ser mediador, no, que no lo soy, pero intermediador, es decir, mediar entre las dos partes. Esto me parece algo positivo, por eso he hablado de una lucecita en este sentido. Videla había conseguido frenar la resistencia interna dentro de las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento, debía defender la política económica de Martínez de Hoz, sin la represión ilegal como masa que amalgamara la cohesión militar. Detrás de la descomposición del Estado y de las tendencias contradictorias en el centro del poder criminal, una época llegaba a su fin. La sociedad argentina y la comunidad internacional comenzaba a despertar de una pesadilla. Los militares argentinos habían engendrado el régimen totalitario más dramático de la historia.